Bienvenidas, estimadas hermanas de Iglesia Nazaret y todas las hermanas que son miembros de otras iglesias que muy amablemente nos escuchan en este espacio de Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Su hermana Ruth de Vanegas les saluda con mucho gozo, deseando que la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo sea con todas ustedes y sus familias en este tiempo de la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que todo cristiano debe tomar muy en serio. Es el tema de la santidad. En 1 de Pedro 1, 14 al 16, el apóstol Pedro les recuerda a los expatriados de la dispersión lo siguiente: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro está haciendo referencia a lo que Jehová le expresó al pueblo de Israel cuando se salió de Egipto, allá en Levítico 11, del versículo 44 al 45. En el Antiguo Testamento encontramos la idea de la santidad de Dios, pero los profetas profundizaron en ese concepto, dándole un carácter más personal y ético. En el Nuevo Testamento este aspecto predomina, ya que en el Dios Santo se manifiesta en la persona de Jesucristo, quien personifica en sí mismo el significado de la santidad, de tal manera que el Nuevo Testamento ve en el nuevo pueblo de Dios la continuidad del pueblo santo que habla en el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, su santidad se expresa manifestándose, dándose a conocer, llamando al hombre a participar en lo que él hace. En Deuteronomio 7:6 Moisés le dice al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta palabra es muy seria y comprometedora para cada uno de los creyentes que formamos la iglesia de Cristo. Esto significa que como parte del pueblo de Dios tenemos que ser diferentes en toda nuestra manera de vivir en relación al mundo en que nos encontramos. Nuestra manera de vivir debe corresponder a la naturaleza de ese Dios santo al cual pertenecemos. Pero, en realidad, ¿cuál es nuestra manera de vivir? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Qué imagen proyectamos al mundo, a nuestra familia espiritual? ¿Qué ve en nosotros ese Dios santo? ¿Cómo nos calificaría? Estas son preguntas muy difíciles de responder si nos hemos descuidado en vivir como el Dios santo al cual decimos amar y servir. Si somos honestos, la condición de la iglesia en este tiempo deja mucho que desear. La iglesia no se distingue como pueblo especial, santo, sino que nos comportamos como lo hace el mundo, y esa es una de las razones por las cuales los inconversos no son impactados para creer en Cristo. El problema de la iglesia es que vive en pecado. El corazón de los creyentes se ha endurecido y enfriado. Sus pecados privados, entre comillas, se han vuelto públicos y en un gran escándalo. A muchos de los líderes de las iglesias cristianas no les preocupa la pureza de sus feligreses. No están de acuerdo entre lo bueno y lo malo en lo que respecta a temas como la televisión, el cine, la forma decorosa de cómo vestirse, películas de contenido dudoso, programas o espectáculos televisivos que promueven la fornicación, el adulterio, la vida licenciosa, los vicios, la corrupción, la violencia, los asesinatos, la lujuria, la pornografía, el homosexualismo, abusos y violaciones sexuales, el irrespeto a las autoridades y de las leyes de las naciones, etc. La tolerancia al pecado se ha hecho tan generalizada en los cristianos que tienden a desestimar o racionalizar sus pecados, creyendo que eso no ofende a Dios, porque todos lo hacen. Así como es de importante hablar de la santidad, es importante hablar del pecado, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Dios es santo y aborrece el pecado. Su pureza, su santidad no tolera ni el más insignificante pecado de nuestra parte. Cuando se habla de santidad, para muchos es un tema de una connotación poco deseable, pues al hablar de santidad les trae a su mente imágenes de personas lúgubres,
desagradables, con peinados y vestidos anticuados, que tienen vidas tristes, estrictas en el cumplimiento de normas morales, viviendo dentro de un convento, que hablan en voz baja, se dedican a la oración y la lectura de la Biblia u otro libro espiritual, dedicados al ayuno frecuente, que cantan himnos sin cesar y no sienten interés alguno por las actividades, entre comillas, normales de la vida. Personas con una actitud crítica hacia quienes no aceptan sus normas. Un ideal inalcanzable que tiene más que ver con una época remota que con el mundo real, el aquí y el ahora. Si nos imaginamos que así es la santidad, ¿quién la va a querer? Por eso quizás el tema de la santidad no ocupa un lugar primordial en nuestros temas de conversación. Pero tenemos que recuperar lo que es la verdad, la verdadera santidad, para verla en toda su belleza, tal como la palabra de Dios la revela. Jonathan Edwards, teólogo del siglo XVIII, en sus memorias escritas a sus 35 años, habló de la fascinación y el atractivo que evoca la santidad al meditar en ella. Decía, me parece que en ella solo mora lo encantadoramente bello, la más sublime hermosura y afabilidad, una belleza divina, más pura de todo cuanto puede existir sobre la tierra, y que todo lo demás era como fango y corrupción comparado con ella. De igual manera, A.W. Tozer se vio obligado a confrontar las falsas ideas que tantas veces se asocian a la santidad. Él expresó, ¿qué significa en realidad esta palabra santidad? ¿Es un tipo desagradable de piedad que tanto rechazan? No, claro que no. En la Biblia la santidad significa integridad moral, una cualidad estimable que incluye la bondad, la misericordia, la pureza, la moral intachable y la piedad. Siempre ha gozado de la mayor estima y ocupado el más alto rango. La palabra santo viene de una raíz que significa cortar, separar. Es decir, que significa ser apartado, distinto, diferente. En el Antiguo Testamento los israelitas no solo fueron apartados por Dios, sino para Dios. En Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El concepto bíblico de santidad encierra un sentido de pertenencia a Dios, muy parecido al de una madre que podría afirmar, estos hijos son míos. En el Nuevo Testamento Dios apartó un nuevo cuerpo integrado por judíos y gentiles. Lo llamó la iglesia. Estos han sido llamados fuera de este mundo y apartados para los santos propósitos de Dios. La pureza moral es otra cara de la santidad. Tiene que ver con ser puro, limpio, libre de pecado. En este sentido, ser santo es reflejar el carácter moral de un Dios santo. En el Nuevo Testamento vemos que las normas de Dios no han cambiado. Una y otra vez Jesús y los autores del Nuevo Testamento nos llaman a una idea de absoluta pureza. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En 1 Timoteo 5:22b dice, consérvate puro. En 2 Timoteo 2:19b dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. De acuerdo a estos versículos podemos ser santos. Pero antes es importante comprender que Dios no nos ordenaría hacer algo sin antes facultarnos para cumplirlo. Él sabe que es imposible ser santo sin Él. Por ese motivo, Él ha dispuesto que podamos vencer el pecado por medio de la cruz de Cristo y por su Espíritu que envió a vivir a nuestros corazones. Por eso cada creyente cuenta con el recurso sobrenatural llamado gracia, por la cual recibimos el anhelo y el poder de ser santos. La verdadera santidad se cultiva en el seno de una relación con Dios. Su amor por nosotros nos mueve a rechazar cualquier otro amor que sea inferior y todos los placeres efímeros que el pecado pueda ofrecer. A medida que crece nuestro amor por Él, nos motivamos a buscar la santidad. La realidad es que el Padre nos lleva a anhelar
su cercanía y nos insta a evitar lo que pudiera interferir en la relación. La santidad implica seguir normas, pero la obediencia que Dios nos pide no es fría, rígida y gravosa. Es la respuesta afectuosa, gozosa y amorosa al Dios que nos ama y nos ha creado para disfrutar de una comunión íntima con Él. El Espíritu Santo que vive en nosotros es quien nos motiva y capacita para ser santos. Un compromiso a ser santos es un compromiso a ser limpios por completo, a no tener parte alguna que no sea santa. La verdadera santidad empieza en el interior, en nuestros pensamientos, actitudes, valores y motivaciones, en aquella intimidad de nuestro corazón que solo Dios puede ver. También afecta nuestro comportamiento exterior y visible. Primera de Pedro 1:15 dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Otro conocimiento que nos da la Biblia es la asociación que hace de la santidad y la alegría. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos una maravillosa descripción del Señor Jesús que establece esta relación en Hebreos 1:9 y Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Podríamos imaginar que alguien con un amor apasionado por la santidad y un intenso odio por el pecado podría ser triste, intolerante y ansioso. La vida santa de Jesús produjo una alegría desbordante, una dicha superior a la de cualquier otra persona de su tiempo. Así fue la vida del Salvador, y también lo será la de cualquiera que, al igual que Él, ame la justicia y odie la maldad. Buscar la santidad es buscar el gozo, un gozo infinitamente mayor que cualquier gozo terrenal pudiera ofrecer. Resistir la santidad o ser indiferente a ella es perder el verdadero gozo y conformarse con algo menos que la plenitud absoluta de la presencia de Dios en nuestra vida para la cual fuimos creados. Los enemigos de la santidad son el pecado y el adulterio espiritual. El pecado es la oposición a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. En relación al adulterio espiritual en las Escrituras, Dios aparece como un esposo fiel y consagrado, muy celoso de su relación exclusiva con su esposa. Cuando su esposa es infiel, Dios aparece como un amante rechazado, profundamente injuriado. Él es provocado a justa ira y dolor cuando un amante extraño entra en la relación. En Jeremías capítulo 3, del verso 1 al 3, encontramos las siguientes expresiones. Tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Tienes el descaro de una prostituta, no conoces la vergüenza. El pecado, además de afectar a un Dios santo y a otros, también demanda un precio de quien lo comete. El pecado decepciona, ya que jamás cumple sus promesas. Puede producir placer, pero esos placeres son efímeros, no duran y el disfrute se vuelve inevitablemente en miseria, vacío y vergüenza. El pecado lo engañará. Entre más terreno se le cede al pecado, más se perderá la capacidad para discernir lo verdadero, lo bueno y lo malo. Se empieza a pensar que el blanco es negro y viceversa. El pecado lo llevará poco a poco a transigir cada vez más al tiempo que lo convence que usted es capaz de manejarlo y de que no es tan malvado. El pecado lo dominará. El pecado nos seduce con ilusión de que es la entrada a la libertad. La verdad es que quienes se divierten con el pecado finalmente se convierten en sus esclavos. Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenidos serán en las cuerdas de su pecado. De principio a fin, el camino de la santidad es una vida de fe. Fe en la persona, la obra y el evangelio de Cristo. Fuimos justificados, declarados justos por la fe en la obra expiatoria de Cristo a nuestro favor y somos santificados, hechos justos de manera progresiva en nuestra manera de vivir,
no por nuestro esfuerzo, sino mediante la fe en su gracia santificadora. Si lo miramos a Él, somos transformados en su imagen. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En este momento nuestra capacidad de contemplar al Salvador es limitada, porque estamos en este cuerpo finito y aún debemos luchar con nuestra carne viciada. Pero un día, completamente libres de pecado, podremos ver a Cristo con toda claridad, tal como Él es. Al verlo, lo adoraremos plenamente y podremos ser como Él. Primera Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El Señor Jesús le invita a abandonar su lucha, a venir a Él y a encontrar descanso para su alma. Al meditar en su magnificencia y seguir sus pasos, Él obrará en usted una maravillosa transformación que será completa cuando al fin lo vea cara a cara. Espero, queridas hermanas, que en este tiempo que estamos en cuarentena, aprovechemos para meditar si estamos viviendo la santidad que Dios espera de nosotras, de manera que tomemos la decisión de purificarnos con un quebrantamiento sincero, confesando nuestros pecados, rindiendo nuestra vida de una manera incondicional y tomando la decisión de vivir en santidad de hoy en adelante. Que el Señor pueda bendecir sus decisiones que le permitirán vivir una vida agradable a Él y de pleno gozo para usted. Oremos. Cuántas gracias te damos, Señor, por el interés que tú tienes al revelarnos en tu palabra nuestra condición espiritual de manera que podamos reflexionar lo que más nos conviene para vivir una vida de santidad delante de tu presencia. Permítenos identificar con la ayuda de tu Espíritu todos aquellos pecados que consideramos insignificantes y que ensucian nuestra relación contigo. Queremos ser transformadas para tu honra y gloria y para disfrutar de las bendiciones que traen como resultado el vivir una vida de santidad. Te pedimos nuevamente por las personas que han sido contagiadas con el COVID-19, las que están enfermas gravemente, para que tu mano compasiva y misericordiosa pueda sanarles. Por todo el personal de salud que los atiende y también te rogamos por todos nuestros hermanos de Iglesia Nazaret que se encuentran enfermos, para que los sanes de una manera completa. También te pedimos por nuestro país y por todos los países del mundo que están afrontando esta pandemia con todas sus consecuencias sociales y económicas que se han presentado. Gracias te damos por escuchar esta oración y bendice a tu pueblo con protección, provisión y salud física y espiritual. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.